Ya, buenas noches con todos nuevamente. Vamos a iniciar, a continuar con la parte que corresponde al marco metodológico, ¿sí? Ya la semana pasada analizamos lo que corresponde a lo que es la población, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la población, hablamos de que la población es un todo y la muestra simplemente es de una cierta parte de esa población, poder yo realizar un proceso de obtener información, ¿ya? Recopilar información. Entonces, los tipos de muestra, ¿no? Porque ya analizamos con ustedes la población finita e infinita, pero engloba que nosotros podemos encontrar una muestra probabilística, que es aquella muestra en la que se selecciona a los individuos al azar. Existen diversos tipos de muestra probabilística en donde yo, a través de este grupo de personas que ustedes están aquí, voy a suponer que están todos los estudiantes de quinto ciclo y que al azar lo he nombrado a Byron, lo he mencionado a Leighton, lo he mencionado a Jairo, para hacerles un tipo de preguntas, ¿no es cierto? Entonces, eso es una em, muestra que yo estoy tomando simplemente al azar. Estoy seleccionando de forma, no, ni siquiera al azar, sino que yo al azar sería más bien a través de un sorteo y me salieron ustedes, ¿ya? Pero de forma aleatoria sí, porque yo lo voy a mencionar a cada uno de ustedes porque ya lo seleccioné para hacer un tipo de preguntas, de pronto hasta para unirlos en un grupo, ¿ya? Ahí incluye lo que es la forma aleatoria. Es aquella muestra en la que se selecciona a los individuos utilizando sorteos, cuadros estadísticos o los programas informáticos, ¿ya? Yo les mencionaba que también podemos realizarlo a través hoy en día, bueno, hay diferentes programas en donde se hacen sorteos a través, ¿no es cierto?, de las páginas web, etcétera, y que se lo selecciona de una forma aleatoria, ¿ya? Y se los selecciona, voy a suponer que voy a hacerlos trabajar en grupo y a través de ese programa ya me lanza una lista y que yo los he ubicado en grupo de incluso de 3 personas, ¿no? Y salen, o lo que hacíamos en la sala Zoom, aunque creo que con ustedes no trabajé en sala Zoom, de forma aleatoria el mismo sistema en Zoom los dirigía a salas en grupos de 4, lo que yo haya seleccionado, y ahí los clasificaba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se selecciona a 500 individuos con un cuadro estadístico en donde yo voy a seleccionar, puedo seleccionar características de ustedes, por ejemplo, que a lo mejor yo puedo seleccionar quiénes son de Catamayo y los une, quiénes son de Zamora y hace esa forma aleatoria de unirlos, ¿ya? Luego tenemos lo que son la muestra por conglomerados y la muestra estratificada. Es aquella muestra en la que se selecciona a un grupo al azar a los individuos de distintos estratos, es decir, grupos que fueron divididos teniendo en cuenta una variable. Por ejemplo, se divide la población en 3 estratos según el ingreso: personas con ingresos altos, personas con ingresos medios o bajos, y de cada grupo se selecciona a 100 individuos, ¿ya? Organizo, pues obviamente, de acuerdo al nivel de ingresos, se encasilla de acuerdo a las cantidades, niveles medios, tiene que haber un rubro, a lo mejor de $0 a $300, ¿no es cierto? Niveles de ingresos medios de ya 301 a eh, 600, $800, y ya los ingresos altos, pues que sería de 801 en adelante. Ya es de acuerdo también a una clasificación. Y yo de ahí, de ese grupo de personas, pues puedo seleccionar em, o realizo estos estratos y se seleccionan los grupos de acuerdo pues al nivel de ingresos, puede ser incluso al nivel de calificaciones, puede ser de pronto al nivel de, o, nivel de estatura, etcétera. ¿Sí?
Luego tenemos lo que es una muestra sistemática, que es aquella muestra en la que se selecciona un individuo, cada una determinada cantidad de elementos. Por ejemplo, se selecciona un elemento de cada 30 personas, ¿sí? Es aquella muestra en donde, por ejemplo, ¿qué me indica la gráfica? Estoy tomando que es de pronto solo personas rubias, ¿ya? O de acuerdo a un color de piel, etcétera. La muestra no probabilística, en cambio, es aquella muestra en la que no se selecciona a los individuos al azar, sino según distintos criterios establecidos por los investigadores. Y si existen diversos tipos de muestra no probabilística. La muestra por conveniencia es aquella muestra en la que se selecciona a los individuos según la cercanía que tengan respecto a los investigadores. Por ejemplo, un grupo de investigadores selecciona a los médicos de dos hospitales que estén cerca del centro de investigación y que de acuerdo a sus requerimientos yo puedo también obtener una muestra, ¿ya? Siempre llévense de que la muestra es un segmento, ¿no? De un todo, de lo que yo quiero investigar, ¿ya? En este caso, ustedes de pronto no van a utilizar este tipo porque ustedes están todos en examen para el método de examen complexivo. Sin embargo, bueno, hay que topar estos temas por cuestión de la materia, ¿no? Porque ustedes ya en el marco metodológico tienen que ir desarrollando lo que es esta maqueta, este proyecto que ustedes se han planteado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es que van a utilizar una muestra como tal, donde yo tendría que encuestar un grupo de personas, donde yo a través de una entrevista puedo recopilar información, ¿ya? Sino que ustedes en la parte metodológica van a tener que ir desarrollando eh, de acuerdo pues al esquema lo utilizado dentro de su metodología, ¿ya? La muestra accidental o consecutiva, en cambio, es aquella muestra en la que selecciona distintos individuos hasta llegar a una cantidad determinada. Por ejemplo, se selecciona a distintos individuos hasta llegar a 3.000 elementos, ¿ya? Una muestra considerable, ¿no? Porque son 3.000 de pronto personas a las cuales yo tendría que encuestar y ver qué información pues puedo obtener. Esta muestra subjetiva es aquella muestra en la que se selecciona individuos según un criterio establecido por los investigadores. Por ejemplo, se seleccionan todos los libros de una biblioteca que fueron prestados más de 15 veces. Esto para hacer un análisis, ¿no? Eh, a lo mejor que los estudiantes de electricidad son los que están utilizando más este tal libro, o los estudiantes de contabilidad están utilizando X libro. Esto en cuanto pues, a bibliotecas, aunque hoy en día, pues, acuérdense que ya no se utiliza. ¿Qué es lo que estamos utilizando más? El Internet, ¿no? Y cómo yo puedo incluso eh, hacer, obtener una muestra o hacer un análisis a través del historial que utilizamos cada uno de nosotros, ¿ya? Yo puedo determinar qué es lo que estoy más utilizando, ¿ya? Si nos vamos al tema de investigación, a lo mejor qué temas estoy tratando más, ¿ya? Porque acuérdense que hoy en día todo está en las páginas, en el Internet. Ya encontramos libros en versión electrónica, eh, artículos, ¿no? En PDFs, están las revistas científicas también. Entonces, esa información es lo que ahora ya se obtiene de una forma virtual. Muestra de bola de nieve es aquella muestra en la que se selecciona un grupo cuyos individuos son difíciles de contactar. Por eso los investigadores deben buscar a un sujeto que pertenezca a ese grupo y que les dé información sobre otros miembros. Por ejemplo, los investigadores contactan a un sujeto que pertenece a un culto esotérico y les solicitan que les pida a otros integrantes que participen en el estudio. ¿Ya? ¿A través de qué? De una sola persona que me va a permitir brindar o llegar a las otras personas de ese grupo, ¿no? Eh, y también como establecer un tipo de relación porque difícilmente, ¿no es cierto?, se puede llegar a las personas que a lo mejor no nos conocen, ¿ya? Pero que a través de esa persona yo pueda obtener información del grupo al cual él pertenece.
La muestra por cuotas es aquella muestra en la que se selecciona individuos distintos de distintos estratos y que debe mantener el porcentaje de cada grupo. eh, Tienen la población, por ejemplo, en la muestra el 37,2% de los individuos son leones, el 23,8% son leopardos, el 18,4% son guepardos. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Establecer en un porcentaje esos resultados, ¿ya? Yo encuesté a todos los estudiantes de electricidad, ¿ya? Y el 37,2% me arroja que son o que respondieron en su mayoría la información de primer ciclo, ¿ya? Que a lo mejor este 23,8% fueron de segundo, ese 18,4% serían de tercero y así sucesivamente, ¿no? Se trata de que esos resultados yo los pueda exponer o los pueda dar a conocer en porcentajes, porque acuérdense que esos son los indicadores que me permiten a mí analizar cualquier información, ya cuando los voy a dar en los resultados, en esa discusión de resultados. Una muestra censal, en cambio, es aquella donde las unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente universo, población y muestra. ¿Dónde ocurre esto? Prácticamente ya cuando si hablamos de un censo, cuando yo pueda obtener la información de todos, porque el censo me indica que yo solo puedo censar a un cierto grupo de personas o a todas las personas, en este caso del Ecuador. ¿Qué será una muestra censal? Todas las unidades son consideradas como una muestra, es decir, todos la población del Ecuador debe ser censada, o sea, se debe obtener información, ¿ya? No puedo separar una parte y decir solamente voy a censar a la provincia de Loja y ese resultado me va a arrojar a nivel de todo el Ecuador. En este caso, no. Toda la población del Ecuador tiene que ser censada. Criterios de inclusión de la muestra, según y Manterola 2017, considera que para ser parte de una muestra, se debe seleccionar según la accesibilidad, proximidad y conveniencia de los individuos para la investigación y el investigador, según los siguientes criterios. ¿Ya? Los criterios de inclusión se refieren a las características de la población que la hacen elegible para participar en el estudio. Siempre que yo quiero obtener información de un grupo, debe cumplir ciertas características para yo conocer lo que requiero de ese grupo poblacional, ¿ya? De lo que yo quiero conocer. Debo establecer ciertos criterios de la información que yo voy a obtener, ¿ya? Los criterios de exclusión, por su parte, se refieren al caso contrario, ¿ya? Es decir, características específicas de la población que la hacen inelegible para el estudio, ¿ya? Yo, de toda esa población que yo tengo, tengo, debo analizar si son las necesarias o las que requiero para mi investigación, ¿ya? No puedo decir que si de pronto en ese grupo no está lo que quisiera, la información que quisiera obtener, porque voy a suponer que quiero obtener información de los estudiantes de electricidad y tengo todos los estudiantes del instituto, no podría dirigirme a todos porque estoy necesitando información de quiénes, de los estudiantes de la carrera de electricidad, ¿ya? Pero si yo quiero obtener información de los de contabilidad, no tendría que encuestar a los estudiantes de electricidad, ¿ya? Entonces, si hay una población, debo especificar cuál es el área donde yo me estoy dirigiendo y las personas que no requieran de eso, pues simplemente, ¿no es cierto? Separar, o sea, serían el caso contrario de la información que yo quiero obtener. ¿Y cuáles son esas técnicas de recolección? Ya tenemos las técnicas de recolección como lo que les había dicho, las encuestas.
¿ya? Es una serie de preguntas que están dirigidas ¿a qué? A participantes de la investigación. Hoy en día los podemos obtener antes, como lo hacíamos, de una forma personal, en donde a través de un impreso, ¿no es cierto?, nos dirigíamos a un grupo de personas y luego procedíamos a tabular los resultados de forma manual. Hoy en día, ¿qué tenemos? Herramientas como un formulario del Google, ¿no es cierto? Google Forms, en donde se pueden hacer las encuestas y dirigirlas a diferentes personas, ¿no? Dependiendo de la información que yo quiero obtener. Ya por eso es indispensable, primeramente, identificar al grupo de personas a las cuales yo quiero realizar esa encuesta, a la cual yo voy a dirigir. Porque si yo digo, esta encuesta va destinada a estudiantes del área de electricidad y envío a contabilidad, ¿qué datos voy a obtener? O lo que un estudiante planteaba, obtener, ¿no es cierto?, datos de ciberseguridad de las empresas y envío a personas que no trabajan. ¿Qué información puedo obtener? Poca información, a lo mejor nada relevante, porque a lo mejor habrán personas que ni siquiera conozcan esos términos. Ya entonces, saber delimitar cuál va a ser ese público o esa muestra a la cual yo voy a hacer esta encuesta. Entonces, esas encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente. E incluso, miren, en el Google Forms le arroja ya hasta una hoja de Excel en donde prácticamente usted tiene las respuestas eh, realizadas y lo que a usted le corresponde es simplemente realizar una tabulación o armar las gráficas que usted necesita. De, ahora de eso es lo que estamos hablando con la tecnología. También pueden administrarse a un individuo o a un grupo de personas, ¿no? Las encuestas son utilizadas para tener información sobre muchas personas y pueden incluir opción múltiple, preguntas abiertas, como información demográfica, salud, conocimiento, opiniones, creencias, habilidades, es decir, lo que nos interesa obtener de esas personas, la información, ¿ya? Por eso es que también dentro de la encuesta hay que hacer las preguntas estratégicamente, realizar lo que yo quiero obtener, ya no incluso hacer una encuesta de 20, 30 preguntas, ¿no? Porque a lo mejor resulta muy extenso, ¿sí? Pero sí preguntas que me permitan llegar a lo que yo estoy investigando, a ese tema de investigación. Entonces, esa encuesta me va a permitir a mí recolectar la información que yo deseo, ¿ya? Ahora, otra técnica o instrumento es la entrevista, ¿ya? Esta entrevista es una interacción que involucra al investigador y a uno o varios participantes, ¿ya? En las que las preguntas se formulan en persona, por teléfono o incluso de manera electrónica, a través de un correo electrónico o internet, ¿ya? Incluso si nosotros realizamos unas entrevistas a expertos en la materia, se busca obtener información de esas personas expertas del tema que yo estoy realizando, ¿ya? Porque a lo mejor no lo puedo hacer a través de encuestas, porque necesito conocer esa información de expertos que dominan el tema. Cuando se tratan de temas, por ejemplo, incluso financieros, ¿ya? Cuando se tratan temas a lo mejor científicos, entonces yo, ¿a quién debo recurrir? A los expertos. ¿Y yo qué técnica voy a utilizar? Lo que es la entrevista, ¿ya? En esa entrevista se hacen preguntas para obtener información sobre el tema, ¿no? Y esas preguntas pueden ser similares a las formuladas en la encuesta, ¿ya? O a su vez también obtener información a través incluso de una conversación en donde, claro, yo también tengo que detallar preguntas claves porque para poder saber lo que necesito en mi investigación,
ya porque no se trata tampoco de a lo mejor ir a preguntar hasta la vida personal, ¿no? Sino netamente lo que conlleva la investigación. Otra técnica es la prueba, que es una forma o una tarea física o mental para la cual se ha determinado un estándar normal o para la cual se conocen las respuestas correctas. El desempeño de un participante en una prueba es comparado contra estos estándares o respuestas correctas. Las pruebas son usadas en la investigación para determinar la aptitud, la habilidad, el conocimiento, el estado de salud físico, mental, ¿no? eh, Podemos hablar incluso de los test, ¿ya? Que me permiten a mí, si es una prueba psicológica, ¿no? El poder conocer a través de esas preguntas la personalidad de una persona, conocer el comportamiento, etcétera, ¿ya? Estas pueden ser administradas en persona, por escrito o por un medio electrónico, ¿ya? Por lo general se aplican un poco más de forma personal porque yo así puedo conocer. Voy a suponer que soy una persona de recursos humanos y estoy haciendo este test psicológico o esta prueba psicológica eh, a esta persona nueva que va a llegar al trabajo, porque acuérdense que siempre se encarga uno de revisar eh, o bueno, de ver qué persona es la que va a ingresar a la empresa. Un ejemplo de eso serían los estudiantes haciendo pruebas estandarizadas del desempeño académico, ya, poder analizar cómo, e incluso las mismas pruebas o evaluaciones que ustedes nos hacen a nosotros como docentes, ¿no? En donde nos evalúan o nos califican. Las evaluaciones fisiológicas son medidas en las que las características físicas de un participante son registradas como la presión arterial, un ritmo cardíaco, fortaleza física durante un determinado tiempo. Y yo puedo hacer un comparativo de todas estas pruebas o evaluaciones fisiológicas que me realizaron o que yo realicé, ¿ya? En una investigación científica relacionada con la salud, la evaluación fisiológica puede utilizarse para determinar el estado de la salud de un participante antes, durante o después de ser parte de un estudio. Un ejemplo sería que las personas de la tercera edad se toquen los dedos de los pies para evaluar su flexibilidad y alcance, ¿ya? Entonces, evaluaciones fisiológicas que también me van a permitir, esto pues ya un poco también en el área de la salud, ¿no? O en el área que se requiera poder hacer este tipo de evaluaciones. Observaciones, en cambio, son registros tomados que no requieren participación. Esos registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conductas rutinarias y se utilizan como un indicador de que los participantes hacen en lugar de apoyarse completamente en los relatos de participantes sobre su propia conducta. Un ejemplo es un investigador observando planes educativos usados en el aula por un maestro de escuela pública. ¿Ya? A través de la observación, yo puedo analizar la información, puedo obtener dicha información y a partir de eso emitir un criterio, ¿ya? Incluso poder evaluar hasta el desempeño, ¿no? De una persona. Estoy siempre observando la forma en cómo está trabajando, la forma en cómo lleva el desempeño dentro de las diferentes actividades asignadas. Otra técnica es la revisión de registros, ¿ya? Es decir, información dada. La revisión de registros tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de documentos que tienen datos sobre el participante, ¿ya? Yo puedo analizar información o documentos que están dados dentro, a lo mejor puedan establecerse dentro de recursos humanos o de las historias clínicas, ¿no? Que ha llevado X doctor, ¿no es cierto?, sobre cada uno de nosotros, si es que mantenemos obviamente el mismo doctor, y a su vez examina todo ese registro para saber, ¿no?, unos antecedentes de lo que de pronto ahora está afectando mi salud, ¿ya? Los registros revisados en una investigación pueden ser públicos o privados.
Y el ejemplo de ello es un investigador recolectando información acerca de un padecimiento a partir de los historiales médicos de los pacientes, ¿ya? E incluso eh, fichas médicas o documentación médica de pronto que mi psicólogo esté llevando, ¿ya? Y a partir de eso, pues hacer una evaluación del comportamiento que a lo mejor puedan tener, lo tenga hoy en día. Las muestras biológicas, en cambio, son sustancias que nos realizan, ¿no es cierto?, a través de la sangre, orina, saliva, y que son tomadas de una persona y se utilizan para medir información fisiológica. Un ejemplo sería hacer un examen de sangre para determinar el contenido de azúcar en un paciente diabético. Cualquier tipo de información recaudada para un estudio de la forma en que ésta se recolecta es extremadamente importante. Realizar la em, recaudación de información en precisión, confiabilidad, exactitud, validez y un mínimo de errores, ¿ya? Toda información debe ser, eh, en principio, o sea, debemos obtener la información de las fuentes principales, ya no porque tengamos que presentar un trabajo, porque lo que tengamos que realizar, hasta podré inventarme datos, ¿no? Pero no ese es el caso, sino que se puede obtener información verídica, confiable y determinar la muestra poblacional a donde yo quiero realizar o donde va dirigida, ¿no es cierto?, mi recolección de información. Luego, los instrumentos de recolección de información, ya en la metodología cuantitativa se utilizan instrumentos que miden las variables a investigar, las que están presentes en las hipótesis. Y para ello se utilizan cuestionarios, por lo general de preguntas cerradas, de escala de actitudes, como la escala del Likert, ya que es una escala de diferencial semántico, y escala de Goodman. Estos instrumentos pueden ser autoadministrados, así como también una administración guiada por un entrevistador. Otros instrumentos menos utilizados que son el enfoque cuantitativo, ya análisis de contenido cuantitativo, observación, los datos que se pudieron obtener a través de pruebas estandarizadas, inventarios, ya, de información dada que incluso reposa eh, dentro de empresas mismo. De pronto yo decido analizar a lo mejor estados financieros, decido analizar cómo están costos de producción, ya, y ya es una información que está prácticamente eh, dada y que yo pues puedo obtener datos secundarios o recopilados por otras investigaciones e instrumentos mecánicos o electrónicos. Ya, en el caso que yo les explicaba la clase anterior, de información, de investigación dadas que ustedes pueden eh, pasarse, que de pronto les pueda ayudar a nutrir el proyecto que ustedes están realizando, el tema que ustedes están investigando. Esas técnicas e instrumentos de recolección de la información deben ser válidos, deben ser confiables, ¿sí? Para que ese instrumento entregue datos de calidad que representen las variables que se desean medir, deben cumplir dos requisitos. La confiabilidad, quiere decir el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Y para este caso se utiliza el alfa de Cronbach, que es una prueba piloto, ¿ya? Pero estas pruebas se realizan más, como les mencionaba, para cuando estamos realizando cualquiera de estos tipos de técnicas de recolección, que prácticamente sería analizar algo más profundo, ¿no es cierto? Pero esto simplemente va con un tema de materia, ¿ya? La validez, ya el grado que es en el instrumento realmente mide la variable que se desea investigar, y para ello existen diferentes tipos de validez, ¿ya? La más usual en este caso es la validez de jueces expertos que tienen que ser peritos de la materia, lo que les decía anteriormente, buscar eh, juicio, se llama el juicio de expertos, ¿no? En donde ellos hagan también un análisis previo de la información que yo ya tengo realizada.
Estos peritos deben ser un mínimo de 3 personas o dependiendo de la normativa de la institución académica. Ya, y luego viene lo que es la estadística descriptiva. Ya, de pronto, un tema que a lo mejor no lo hayan podido realizar o sí lo podrían observar dentro de su malla, pero la estadística descriptiva se refiere al análisis o el resumen de la presentación de los resultados. ¿A través de qué? De las gráficas que yo puedo utilizar a través de gráficas circulares, a través de diagramas, a través de polígonos de frecuencia, aunque lo que no se utiliza es mucho, lo que más se utiliza son las gráficas circulares, ¿no? Que me dan resultados y que yo a través de eso los tengo que analizar. La mediana es un indicador que no tiene en cuenta los valores extremos y a veces poco frecuentes, a diferencia de la media que está muy influida por esos valores extremos. Temas de estadística descriptiva, ¿no? Que se los realiza, por ejemplo, para obtener valores promedios, ¿ya? Si yo quiero analizar mm, las calificaciones, por ejemplo, ahora mismo de los estudiantes el promedio general de estudiantes de quinto de electricidad, yo puedo utilizar esta medida de tendencia central que es eh, la, la media aritmética o también en este caso, pues, lo que corresponde a la media para yo saber ese promedio, ¿ya? Y a través de las gráficas saber que de pronto el 15% de los estudiantes tiene 10 puntos, que el 8% de los estudiantes tiene 9, que a lo mejor hay un 1% que tiene 6, etcétera, ¿ya? Y también se utiliza lo que es la estadística inferencial. Hablamos de probabilidades, hablamos de modelos econométricos, de pronto de utilizar fórmulas de cálculo, etcétera, ¿ya? Y esta estadística es un poco más amplia, ¿ya? Porque se encarga de hacer deducciones, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto, ¿ya? Y la probabilidad de que se estudie en estadística inferencial, la probabilidad, ¿no? 0 y 1, de que se pueda dar esa situación y de que no se pueda dar esa situación, ¿ya? Y el intervalo de confianza que arroja de obtener, pues, ciertos cálculos, ¿ya? Dentro de esta estadística inferencial, pues eso se aplica más como para proyecciones, las proyecciones a futuro, inflación, si de pronto yo puedo analizar ahora mismo con esto de las candidaturas, qué probabilidad hay de que gane el Partido de la Revolución Ciudadana, qué probabilidad hay de que gane este ADN, ¿no? Entonces es donde se pueden utilizar como un tipo de proyecciones haciendo, o lo que nos decían las encuestadoras, ¿no? Cada quien con sus resultados, pero que hacían proyecciones más o menos en donde unas encuestadoras decían que, bueno, que el presidente, o bueno, de la lista 7, se postulaba, ¿no es cierto?, como el futuro ganador, incluso hablaban de una sola vuelta, otros de que a lo mejor el partido de la lista 5 iba más allá, otros decían que Andrea González podía estar como que en un buen tercer puesto, con un buen porcentaje, ¿no? Y que a la final los resultados que se obtuvieron pues son los que ya hemos analizado del día domingo, ¿ya? Preguntas, porque ya, bueno, la parte de resultados sí la quiero topar en otra unidad porque ya es analizar los resultados que se obtienen de las encuestas realizadas, ¿ya? Luego se analizan, también se hace una discusión de datos. Vamos a analizar un modelo complexivo, ¿ya? Para ir enfocándonos a la parte y luego ya con Fausto, pues también darles las directrices para lo que corresponde a su artículo.
Miren, específicamente ya analizando, ¿no es cierto?, su parte metodológica. Bueno, no sé si tengan preguntas con respecto a la materia, ¿no? Eh, Estamos aquí, ya estamos enfocados en la parte metodológica. ¿Qué es lo que tienen que ir realizando ustedes? Em, ya vamos planteando, ¿no es cierto?, un poco ya el enfoque de cómo es el inicio, ¿no es cierto?, de la construcción de sus maquetas, e incluso pueden incluir ahí los materiales utilizados, ¿ya? Em, el procedimiento que ustedes realizaron, qué es lo que va a conllevar el poder realizar o ir armando, ¿no es cierto? De acuerdo a los temas que ustedes tienen, ¿ya? Se aplica lo que es la metodología, porque ahí no hay como una tal como muestra, ¿ya? No hay una población en donde yo puedo, extraer cierto número y decir, bueno, esta es la muestra a la cual yo voy a aplicar esa encuesta, ¿ya? Sino que directamente ustedes van a qué? A desarrollar ya el procedimiento de cómo van a realizar, en este caso, el diseño, la implementación de, de cada uno de sus temas, ¿ya? Incluye también los materiales, alguna ustedes dominan un poco más el tema, ¿no? Pueden incluir gráficos de cómo cómo están armando eh, esta maqueta o de lo que ustedes están utilizando, ¿ya? No olviden tomarse las fotos, indispensable en este punto de la metodología, porque prácticamente es desarrollar lo que ustedes van a elaborar, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta, porque aquí ya en los resultados ustedes ya indicarían el proceso, ¿no? Una pequeña introducción del desarrollo del caso, situaciones detectadas, es decir, a lo mejor alguna complicación que ustedes obtuvieron dentro del desarrollo, los resultados, que es lo que les va a permitir obtener, ¿no es cierto?, con a qué nomás lo podrían enfocar el proyecto que ustedes están realizando, y eso es lo que vamos a analizar pues ya la próxima clase. ¿Alguna inquietud que de pronto tengan hasta aquí? Todavía no reviso estas correcciones que ustedes han realizado, pero bueno, las correcciones que o la revisión que yo haga, acuérdense que ustedes ya están con cada uno de sus docentes, quienes les harán las respectivas correcciones de acuerdo a sus temas. Ya, no sé si tengan preguntas. No, Inge. Ya. Miren, si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Yo voy a revisar lo que corresponde a sus tareas, ¿no? Y nos veríamos pues la próxima clase. Quedamos hasta aquí, chicos. Sí, muchas gracias. Atentos con... Ya les subiré las diapositivas también para que puedan revisarlas. Gracias. Gracias.